Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la última clase de mecánica termodinámica en este formato virtual de este cuatrimestre tan raro, de este año tan raro que nos ha tocado compartir. Así que lo que voy a hacer hoy es un repaso para que les sirva de guía un poco para estudiar, para que tengamos un pantallazo de todo lo que vimos en la materia, en la segunda parte. Esto complementa el repaso que hicimos para la primera parte. Cualquier pregunta que tengan derivada de las cosas que estamos viendo o de otra cosa, cada vez que pasamos por alguno de estos temas, interrúmpanme y me preguntan, ¿sí? No hay problemas con eso. Así que bueno, voy a tratar de ser lo más sintético y didáctico posible a la hora de resaltar lo que a mí me parece más importante de cada tema. ¿Está bien? En hidrostática, bueno, básicamente, hidrostática es el estudio de los fluidos en reposo. No tiene mucho misterio, ¿está bien? O sea que cuando uno tiene en hidrostática, básicamente vemos dos cosas. Primero, cuáles son las variaciones de presión debido a variaciones de profundidad o variaciones de altura en un fluido. Y lo que dedujimos es cómo es esa variación de presión con la altura, puede ser con la profundidad o con la altura, acá siguiendo un poco como está planteado en el libro, y yo creo que está bien, que es un poco más cómodo, partimos de tomar la referencia de altura en el fondo del recipiente, y dedujimos simplemente a partir de hacer un balance de fuerzas para un elemento de fluido de altura infinitesimal, diferencial de I, que la variación de presión con la altura, la derivada de la presión respecto a la altura, es menos ρ por G. ¿Está bien? Básicamente lo que, cuando uno escribe el balance de fuerzas y se da cuenta de cómo viene la mano acá, lo único que, digamos, lo importante es que la variación de presión con la altura es simplemente debida al peso del líquido. ¿Está bien? O sea, la presión que siente cualquier punto que tenemos en cualquier punto de un fluido de reposo es debido a la columna de líquido que tenemos arriba, la fuerza por unidad de área que nos hace el líquido que tenemos arriba. Y punto. Este es todo el misterio. Eso se traduce en esta expresión, que es la expresión 1, que está acá, con lo cual, si además tenemos un fluido que tiene densidad constante, entonces esta expresión, cuando se integra la densidad, sale afuera de la integral, y nos queda que la diferencia de presiones entre dos puntos distintos del fluido siempre es la densidad por la gravedad por la diferencia de alturas entre esos dos puntos, y lo único que hay que tener en cuenta es que siempre el punto de más abajo tiene la presión más grande que el punto de más arriba. ¿Está bien? Si en particular esto llamamos H a la diferencia de profundidades y P0 es la presión en la superficie, que es la presión atmosférica, esto lo podemos expresar de esta manera. Son tres maneras distintas de ver lo mismo. En particular esta es más general porque esta vale para cualquier, no necesariamente para densidad constante. ¿Está bien? Y el otro concepto que uno ve en hidrostática es la fuerza de empuje, que también viene por un balance de fuerzas. ¿Está bien? Básicamente, cuando uno coloca un objeto dentro de un fluido, ese objeto desplaza una cierta cantidad de fluido. Con el fluido en reposo, el fluido está en reposo si las fuerzas que le hace el fluido al fluido desplazado es igual al peso del fluido desplazado. Por lo tanto, cuando no tenemos un objeto sumergido, siente una fuerza que es igual en módulo al peso del fluido desplazado. ¿Está bien? Es por eso que el empuje, como conocemos a esa fuerza cuando se sumerge, es el peso del fluido desplazado, que es la masa del fluido desplazado, la densidad del líquido, el volumen del cuerpo por G. ¿Está bien? Esa es la expresión para el peso del fluido desplazado. Y entonces, cuando uno hace el balance de fuerzas para un cuerpo sumergido, digamos, ese objeto puede tener dos posibilidades: que su densidad sea menor que la del líquido o mayor que la del líquido. Si es menor que la del líquido,
entonces gana el empuje y el cuerpo sale a flote, y si es menor, gana el peso y el cuerpo se hunde. ¿Está bien? Y cuando el cuerpo sale a flote, a medida que el cuerpo va saliendo a flote, la porción de volumen sumergido es menor, con lo cual disminuye el empuje, la fuerza que lo llevó a flote se va haciendo más chica, y se llega a una situación de equilibrio en el cual el empuje es igual al peso, y esa relación de equilibrio tiene que ver con que justamente la relación entre el volumen sumergido y el volumen total es exactamente igual a la densidad del cuerpo relativa a la densidad del líquido. ¿Está bien? Y después hicimos algunos ejemplos para ejemplificar esto, pero un poco esto es hidrostática. ¿Sí? ¿De este tema hay alguna pregunta o ya es pan comido para todos ustedes? Profe, una duda nomás del empuje. Dale. No me queda muy, nunca me quedó muy en claro por qué es vertical hacia arriba el empuje. ¿Tiene que ver con la diferencia de densidad entre ambos fluidos? El empuje es vertical hacia arriba porque cuando vos tenés un fluido en reposo, el balance de fuerzas es siempre en la dirección vertical, porque lo único que te rompe la simetría del fluido es la gravedad. ¿Está bien? Sí. Digo, lo único que te hace, te rompe y hace que vos tengas más presión a medida que vas a más profundidad es la gravedad. Vos, en tu pregunta está implícito justamente por qué yo no tengo diferencia de presiones entre dos puntos a distinta altura. Sí. Pero si hubiera, entonces el fluido se movería desde la región de más presión a la de menos presión. Claro, sí. Y eso no puede ser, digamos, eso deja de suceder cuando el fluido queda en reposo, justamente cuando alcanza el equilibrio. Entonces, en un fluido en reposo, todos puntos a la misma altura están en la misma presión, y eso hace que cuando vos reemplaces un fluido por otro objeto, no tengas una diferencia de fuerzas en ese sentido. Como si la tenés en la dirección vertical. Porque el fluido está en reposo, digamos, básicamente el fluido está en reposo, vos imaginate que vos lo que haces es, que vos tenés un balance de fuerzas. También imagínate que tenés un pedazo, eso está bien explicado en el ejemplo del libro, en el cual vos tenés como un pedazo, imaginate que vos acá lo que tenés en lugar de acá, de este objeto, es un pedazo de fluido, del mismo fluido. Sí. Entonces, si yo hago un balance de fuerzas de eso, básicamente, si ese fluido está en reposo, es porque la diferencia de presiones entre la capa superior y la capa inferior, Sí. Que la tenés por la gravedad, tiene que ser igual al peso del fluido. Claro. Vos no la tenés en la dirección horizontal, porque si la tuvieras, este fluido no podría estar en reposo. ¿Sí? Pero la necesitas en la dirección vertical para que te compense el peso del fluido que sacás. Claro, está bien. Ahora, vos imaginate que sacás esa esfera perfecta de fluido y la reemplazás por una esfera de otro material. Las fuerzas que hace el entorno son las mismas para ese fluido en reposo. Entonces, o sea, que el empuje es el mismo, digamos, es como que el fluido alrededor hace un empuje pensando que ahí tenés fluido. Ah, claro, sí. ¿Me entendés? Cuando vos lo reemplazás por el objeto, ese objeto pasa a tener otro peso. Sí. Depende cómo sea el peso ese respecto del empuje que ya estaba, es que eso se va a comportar. Claro, sí, está bien. ¿Está bien? Sí. Sí, ahí va. Buenísimo. Gracias. De nada, Tomás. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Chicas? Sigo con, entonces, paso ahí, a ver. No, muy bien. Hidrodinámica. Acá Constanza quería preguntar algo, ¿está bien? Ahora hago un repasito de hidrodinámica, después de preguntar, Constanza. Bueno, nosotros, cuando empezamos, en la primera parte de hidrodinámica, si cuando viscosidad, trabajamos con fluidos ideales. A ver, ¿qué es un fluido ideal? Un fluido ideal es un fluido no viscoso, ¿está bien? Es decir, es un fluido que no disipa energía, ¿sí? Por el rozamiento interno. Es un fluido estacionario,
Eso quiere decir que si yo miro la velocidad del fluido en un mismo punto, en ese mismo punto es constante. ¿Está bien? Es decir, si fijo la posición no depende del tiempo. Puede ser que tenga otra velocidad en otro punto, pero en una posición, en cada posición fija, esa velocidad es constante. El fluido que trabajamos, el fluido ideal es incompresible, es decir, que la densidad es constante, y además es irrotacional, es decir, no es turbulento. ¿Sí? Después definíamos lo que se llamaba una línea de corriente. Una línea de corriente es una trayectoria de un elemento de volumen. Acá está hecho el dibujito del elemento de volumen, como si fuera un cubito infinitesimal, de un fluido en un régimen laminar. ¿Está bien? Entonces, las líneas de corriente son como las trayectorias. Es como si uno pensara el fluido como si estuviera compuesto de un montón de partículas puntuales. Cada una de esas partículas puntuales son como si fueran cubitos infinitesimales que están pegados unos a otros, y las líneas de corriente son las trayectorias de esas líneas. ¿Está bien? En ese sentido, la velocidad del fluido, al igual que pasaba en las trayectorias de las partículas puntuales, es siempre tangente a esas líneas de corriente. ¿Sí? Y cuando uno tiene un fluido laminar, las líneas de corriente no se cruzan entre sí. ¿Sí? Entonces, lo que vimos básicamente es que la dinámica de un fluido ideal está dominada por dos ecuaciones. La conservación de la masa, que es la ecuación de continuidad, y la conservación de la energía, que es la ecuación de Bernoulli. Estas dos conservaciones es la que rige la dinámica de un fluido ideal. ¿Está bien? La conservación de la masa la expresamos en la ecuación de continuidad, imaginando que teníamos un tubo de un fluido ideal, y que entonces, como el fluido es incompresible, y no tengo pérdidas en un dado tramo, entonces la cantidad de fluido que entra es igual a la cantidad de fluido que sale. ¿Sí? Eso se me transfería en esta expresión, que es que el área por la velocidad en el punto de entrada es igual al área por la velocidad en el punto de salida, es decir, que cuanto más chica es el área, más grande es la velocidad. Esta es una ecuación de la conservación del caudal de volumen, que es la variación de volumen por unidad de tiempo y que se puede expresar como el producto del área por la velocidad. Y si esto lo multiplicamos por la densidad, es lo que se llama el caudal de masa, que es la variación de la masa con respecto al tiempo. ¿Está bien? Y si nosotros aplicamos la conservación de la energía para describir un poco el movimiento de un fluido ideal a lo largo de una tubería cualquiera, una tubería que pueda tener variaciones de altura, variaciones de presión en sus extremos, y variaciones también en la sección en los extremos, entre dos puntos cualesquiera, aplicando el teorema de que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica, es decir, describiendo este fluido con las leyes de la mecánica de Newton, llegamos a la expresión que es lo que se considera como la ecuación de Bernoulli. Es decir, que la suma de la presión más la densidad de energía cinética más la densidad de energía potencial en cualquier punto del fluido es igual a la suma de esas tres mismas cantidades en cualquier otro punto del fluido, siempre y cuando estemos hablando de un fluido ideal. Es decir, esto vale siempre que se cumplen estas cuatro condiciones. ¿Está bien? Esto es lo mismo que decir que la suma de la presión más la densidad de energía cinética más la densidad de energía potencial es constante a lo largo de una línea de corriente. ¿Está bien? Y esto es un poco lo que veíamos con hidrodinámica de un fluido ideal. ¿Sí? Ahora escucho preguntas de esto. Sí, profe, yo tenía una duda que es más, creo que relacionado a lo estacionario, ¿está ahí? Sí. Que decís que la velocidad es constante. Sí. A ver. Constante en una posición fija. Claro, claro, sí. No que es constante en todo el fluido. Claro, sí, como que el agua va pasando y pasa a la misma velocidad. Claro. Mi duda era, dentro de una misma sección, como esa que tenés en el dibujo, en Sí, A1, sí. vos tendrías la misma velocidad arriba y abajo, ¿no? En Siempre. si el fluido no es viscoso,
La velocidad, y el fluido no es irrotacional, es decir, el fluido es ideal tal como lo estamos diciendo, la velocidad en todos los puntos de esta cara es la misma. Sí. Ok, y eso, o sea, no variaría en el caso de que yo tuviese un tanque, imagínate, y una salida minúscula a la derecha, por ejemplo, ¿no? Sí, tipo el tanque de Sería lo mismo. Torricelli. Claro, sí. Como que sería Claro, la misma velocidad arriba y como en el punto de una línea de flujo por donde sale. Sería la misma. la velocidad sería la misma. Si vos para resolver eso, vos agarras un punto de la superficie abierta del tanque, de la de arriba, y lo conectás con el punto de salida. ¿Está bien? Para que, Sí, si querés, hacemos un dibujo en el whiteboard, digamos. ¿Está bien? Espero que me salga. Bueno. Vos tenés un tanque así, ¿está bien? Más o menos. Y tenés todo el líquido acá. Y acá tenés un agujerito, ¿está bien? Entonces, si yo quiero describir esto, vos agarrás y conectás una línea de fluido desde este punto con este punto, una línea de corriente desde un punto de acá con este punto de acá. ¿Sí? Entonces, lo que te dice, el fluido es estacionario si la velocidad en cada punto de la línea de corriente es la misma. En cada punto, pero a medida que vos vas cambiando de punto, la velocidad va a ser distinta. claro. Es decir, si yo miro siempre acá en la boca, en este agujerito que tengo abierto, la velocidad va a ser siempre la misma, que va a ser distinta a la de otros puntos. Genial. ¿Está bien? Sí. Bueno, gracias. De nada, ¿era esa la pregunta? Buenísimo. ¿Alguien más? Pregunta de hidrodinámica. Muy bien, seguimos entonces. Después dijimos, bueno, consideremos la viscosidad, que es ¿qué es la viscosidad? La viscosidad es lo que me da cuenta de que el fluido puede disipar energía, de que las fuerzas entre capas del fluido no necesariamente son perpendiculares, sino que también hay fuerzas que son paralelas a la superficie, como fuerzas de rozamiento. ¿Está bien? Es decir, si yo tengo una superficie del fluido que se mueve en dirección de izquierda a derecha, tengo fuerzas entre una capa y la siguiente, que es este símbolo con fuerzas paralelas. ¿Está bien? Así como la fuerza perpendicular a la superficie por unidad de área de la presión, la componente de la fuerza paralela a la superficie dividido el área es lo que se llama el esfuerzo de corte. ¿Está bien? Eso provoca una deformación por unidad de tiempo en un elemento de volumen que si uno lo caracteriza por la tangente del ángulo de deformación, es lo que se llama la deformación de corte, y justamente el cociente entre esfuerzo de corte y deformación de corte es lo que define la viscosidad. Cuando uno tiene un fluido viscoso, si uno tiene que la velocidad entre distintas, digamos, si uno se fija en la velocidad en distintas capas del fluido, la velocidad va a ser distinta, o sea, la velocidad varía con la altura, uno tiene un perfil de velocidades, ¿sí? Eso, esta definición hace que haya una fuerza de rozamiento, que es la fuerza viscosa, que justamente es proporcional a la viscosidad del fluido, al área sobre la cual esa fuerza está aplicada y a cómo varía la velocidad respecto a la altura, es decir, el gradiente de velocidad. ¿Está bien? Entonces, esta es la caracterización de la fuerza viscosa para una geometría de este tipo. Si uno tenía una geometría distinta, por ejemplo, la de una cañería tubular,
en donde usa entonces coordenadas cilíndricas, es decir, coordenadas polares para la sección, entonces la fuerza viscosa es proporcional a la variación de velocidad con la coordenada radial, ¿sí? Siendo la velocidad nula en las capas que están en contacto con la superficie del tubo, y siendo máxima cuanto más alejada esté, es decir, que uno espera un perfil de velocidades que se maximice en el centro del tubo, y uno lo que hicimos acá es, a partir de una expresión de la fuerza viscosa, similar a esto, pero adaptada a las coordenadas polares, y pidiéndole simplemente que la fuerza viscosa sea igual a la variación de presión que me hace, a la fuerza debido a la variación de presión que me hace mover el fluido, encontramos que el perfil de velocidades para una fuerza, para un fluido viscoso de este tipo, es un perfil cuadrático de velocidades, que es esta expresión que está acá. ¿Está bien? Si con esto calculamos el caudal del fluido viscoso, es decir, ya no podemos calcular el caudal del área, justamente lo que valía antes, que es que en el fluido ideal la velocidad era igual en toda la superficie. Cuando uno tiene un fluido viscoso, la velocidad no es la misma en toda la superficie, ¿sabes? Porque la velocidad es más grande en el centro que en los extremos. Entonces, cuando uno quiere calcular el caudal, tiene que justamente tomar anillos de velocidad constante, ¿está bien? E integrar sobre esos anillos, que es lo que hicimos cuando vimos este tema, y esto nos daba una relación entre una expresión para el caudal, que es lo que se conoce como la ley de Poiseuille, ¿está bien? Que el caudal, debido a un fluido viscoso en una tubería que tiene radio R y longitud L, es proporcional a la diferencia de presiones que necesitamos para que se produzca ese caudal, es inversamente proporcional a la longitud y es proporcional al radio a la cuarta. ¿Está bien? Y esto es muy importante porque esto muestra cómo, dada una diferencia de presiones, uno lo puede mirar de otra manera, dada una diferencia de presiones, el caudal que va a tener va a ser inversamente proporcional al radio a la cuarta, es decir, que directamente proporcional al radio a la cuarta, es decir, que cuanto, digamos, si el radio disminuye a la mitad, el caudal me va a disminuir a la 16ª parte, ¿está bien? Es decir, el caudal disminuye mucho a la cuarta potencia con las disminuciones del radio, y eso de alguna manera me dice de la importancia de las obstrucciones a la hora de estimar el caudal de un fluido viscoso. ¿Está bien? Esto en ingeniería se lo conoce también, se lo puede caracterizar como, se puede decir que esto es una variante de la ley de Ohm de electricidad, lo que se llama la ley de Ohm de hidrodinámica, en el cual todo este factor y cociente de parámetros que está acá es lo que se llama como la resistencia hidrodinámica, y uno hace una analogía del caudal con la corriente eléctrica, de la resistencia hidrodinámica con la resistencia eléctrica, y de la diferencia de presión con la diferencia potencial. Sí, para los que no conocen la ley de Ohm, ya la van a ver cuando cursen la segunda parte de física en la materia, no se hagan problemas, está bien, eso es simplemente para los que les suena, tengan una idea de esta analogía. ¿Está bien? Y esto es lo que vimos de viscosidad. ¿Preguntas de viscosidad? Profe, de esto, entonces, las velocidades que están más cerca, o sea, los vectores de la velocidad que están más cerca de la pared, digamos, del cilindro ese, por ejemplo, son menores porque como que hay una fuerza contraria que viene de la pared, digamos, que lo frenaría. Hay una capa entre cada capa de fluido y la de al lado. O sea, y a su vez, también entre la capa de fluido y la pared. ¿Está bien? Sí. Entonces, la pared no tiene velocidad nula. Entonces, sí. Y la velocidad no tiene saltos discontinuos. ¿Está bien? Con lo cual, a medida que uno se acerca a la pared, la velocidad va disminuyendo y se va acercando asintóticamente a cero a medida que uno se acerca asintóticamente a la pared en un fluido viscoso. Está bien, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Buenísimo. ¿Por ahí? ¿Alguna otra, chicos? ¿Chicas?
Bueno, con eso terminamos fluidos, ¿está bien? Después empezamos en la parte termodinámica. Lo siguiente fue, la primera parte de termodinámica fue definir los conceptos de temperatura y calor. ¿Sí? Habíamos visto que temperatura es una propiedad que tienen los cuerpos asociada a su capacidad de transferir calor. Y que cuando dos cuerpos tienen la misma temperatura, no existe transferencia de calor entre ellos. Eso es lo que se conoce como equilibrio térmico. Y habíamos visto que para esto era relevante lo que se conocía como ley cero de termodinámica, que es la que de alguna manera me permitía establecer conceptualmente el equilibrio térmico y el uso de un objeto externo para caracterizar el equilibrio térmico. ¿Está bien? Es decir, que si yo tengo un objeto C que está en equilibrio térmico con A, y otro objeto C que está en equilibrio térmico con otro objeto B, ¿está bien? Es decir, yo pongo en contacto C con A, eso llega al equilibrio térmico. ¿Está bien? Cuando llega al equilibrio térmico no hay más transferencia de calor entre ellos. Los dos digo que están en la misma temperatura, entonces C mide la temperatura de A. Hago lo mismo con B, ¿está bien? Entonces C está en equilibrio con B. Luego cuando pongo en equilibrio A con B, observo que no hay flujo de calor, con lo cual concluyo que los dos están a la misma temperatura y que esa temperatura es la misma que tiene C, que es la que usé para medir. ¿Está bien? Es decir, la temperatura es una propiedad desde un punto de vista termodinámico, es una propiedad de los cuerpos que cuando dos cuerpos tienen la misma temperatura, yo sé que no hay transferencia de calor entre ellos, y a partir de este postulado yo la puedo medir con un objeto externo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo mido la temperatura? Porque yo sé que cuando yo le entrego calor a un objeto y varía su temperatura, varía alguna propiedad termométrica. ¿Sí? Por ejemplo, varía su resistencia eléctrica, se expande el volumen, ¿está bien? O expande alguna de sus longitudes. ¿Sí? Entonces, midiendo cómo varía alguna propiedad con la temperatura, tenemos una caracterización de la temperatura. ¿Está bien? Entonces, típicamente, entonces lo que se hace es tomar dos puntos de referencia, ¿está bien? En la escala, la habitual para nosotros es la escala Celsius, entonces los puntos de referencia son el punto de evaporación del agua a presión atmosférica y el punto de congelamiento del agua a presión atmosférica, ¿está bien? Esos dos estados de referencia le asignamos dos valores arbitrarios y dividimos la escala. Asumimos que tenemos una escala lineal y la dividimos en una cantidad de valores. La escala Celsius es una escala centígrada, de manera que se le asigna 0 a la temperatura de evaporación, a la temperatura de congelamiento del agua, 100 a la temperatura de evaporación del agua, y se divide en 100 grados iguales. ¿Está bien? Y bueno, por otro lado tenemos lo que se llaman los termómetros de gas diluido. Cuando la gente hizo experimentos con termómetros de gas diluido, observaba que la presión con la temperatura a volumen constante variaba linealmente, ¿está bien? Y además, si tomaban distintos gases y distintas cantidades, la extrapolación de las líneas de presión con temperatura, todas convergían en un punto que estaba a menos 273,15 grados centígrados. Entonces, a partir de acá se define la temperatura absoluta, la temperatura medida en la escala Kelvin de temperatura, que es una escala centígrada, pero corrida respecto de la Celsius en esta temperatura, y es la que se usa para medir o para escribir la temperatura de los gases ideales. ¿Está bien? Eso es un poco la noción que tenemos de temperatura en este punto, desde un punto de vista termodinámico. ¿Está bien? Después vamos a ver que podemos, a partir de la segunda ley de termodinámica, el ciclo de Carnot, ya lo vimos, lo vamos a repasar un rato, podemos hacer una definición absoluta de temperatura, ¿sí? Es decir, que no dependa de la sustancia, que no dependa de una propiedad termométrica, y luego, a partir de lo que se llama la mecánica estadística, la teoría cinética de los gases, uno puede encontrar una relación de la temperatura con la energía cinética,
que algunos de los que están acá es el trabajo final que están haciendo. ¿Está bien? Luego tenemos, digamos, por un lado tenemos la temperatura, por otro lado tenemos el calor. ¿Está bien? El calor es una transferencia de energía entre dos cuerpos. Cuando que el calor es una transferencia de energía, es algo que durante mucho tiempo se desconocía y que se probó a partir de los experimentos de Joule con las paletas, en donde demostró la equivalencia entre variaciones de energía por trabajo mecánico y por calor, ¿está bien? Que de alguna manera están ligados al enunciado del primer principio de la termodinámica. Y justamente el calor entonces es un intercambio de energía a partir de diferencias de temperatura, ¿está bien? Entonces cuando un cuerpo intercambia calor con el medio que lo rodea, este cuerpo varía su temperatura, entonces en un proceso infinitesimal el calor transferido es igual a la masa del cuerpo, a una cantidad que depende de las sustancias y del proceso, que se llama calor específico, y a la diferencia de temperatura. ¿Está bien? Es decir, que cuanto más grande sea el calor específico, cuanto más masa tenga el cuerpo, más calor tengo que entregar para lograr una misma diferencia de temperatura. ¿Está bien? En un proceso finito yo tengo que integrar esto, y si el calor específico es constante, ese calor específico sale afuera de la integral. ¿Está bien? La convención de calor que usamos básicamente es que el calor es positivo si el cuerpo aumenta la temperatura. Si el cuerpo recibe calor, el calor es positivo, y el cuerpo aumenta la temperatura. Si el cuerpo entrega calor, el cuerpo disminuye la temperatura y el calor es negativo. ¿Está bien? Y también esto lo podíamos expresar a partir de expresar la masa en términos del número de moles y de la masa molar. Podíamos expresar esta expresión relación entre el calor y la diferencia de temperatura en términos de la capacidad calorífica molar y el número de moles, simplemente un cambio de escala, si quieren, pasar de escala en el cual medimos la masa continuamente, la medimos en el número de moles. Y después vimos también que el calor puede ser transferido básicamente a través de tres formas distintas, las que llamamos conducción, cuando era el calor que se transfería por contacto, y es un calor en donde básicamente se transfería por movimiento de electrones o por vibraciones moleculares. La transferencia de calor por convección, en donde hay un movimiento explícito de fluidos, y el calor que se transmite por radiación por emisión electromagnética. ¿Está bien? Y la forma un poco que yo les contaba de ver estos tres mecanismos es, si uno tiene una estufa tipo radiador, ¿está bien? Si yo toco la estufa, ahí me estoy quemando por conducción. Si yo pongo la mano arriba de la estufa, el calor que me llega es por convección, porque el aire que está cerca de la estufa se calienta, disminuye la densidad, sube, entonces ese aire a mayor temperatura calienta mi mano, cuando se termaliza con mi mano baja y se produce un movimiento que es el movimiento convectivo del fluido, en este caso del aire. ¿Está bien? Estos movimientos en general son difíciles de escribir porque en general son movimientos turbulentos. Y luego lo que tenemos, que lo van a ver en lo que es óptica y termodinámica, es que los objetos están, bueno, no sé si lo van a ver en esa materia, pero el calor por radiación es calor por emisión electromagnética. Es decir, todos los objetos que estén a cualquier temperatura mayor que la temperatura de 0 Kelvin emiten una radiación electromagnética, ¿está bien? Y en esa radiación llevan energía. ¿Sí? Y esto es un poco lo que vimos de calor y temperatura. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? Una cosa sobre el signo del calor. Sí. Yo tengo anotado, tal vez lo tengo mal, ¿no? Pero que el calor es positivo si sale calor del sistema. No, es al revés. Es al revés. Claro. Acordate, Okay. aparte esto está en la primera ley termodinámica. Si entra calor al sistema, a volumen constante, delta U es Q menos W.
Es decir, el calor es positivo, delta U es positivo. Claro, está bien, lo tengo mal entonces. Gracias. Sí, sí. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sigo con el repaso. Después vimos que lo siguiente que vimos son ecuaciones de estado de los gases. ¿Está bien? Hay una que conocen muy bien ustedes, que es la ecuación del gas ideal. La ecuación de estado en general es cualquier relación entre las variables termodinámicas que me describe el comportamiento de una sustancia en diferentes estados de equilibrio. ¿Está bien? La forma de expresarla es como una función implícita de las variables que estoy considerando. Para sistemas simples y homogéneos, como estamos viendo nosotros, las variables termodinámicas que consideramos son las más básicas, las tres: presión, volumen y temperatura. Entonces, cualquier relación explícita o implícita entre estas variables es una ecuación de estado del sistema termodinámico que estamos describiendo. En general es difícil encontrar las ecuaciones de estado de cualquier sustancia. Ellos se conocen para algunos casos particulares, ¿está bien? Que son en general aproximaciones de casos reales. La que conocemos nosotros, que vemos en la materia, y que también vieron en química, son dos: la ecuación de gases ideales, que es una ecuación para gases muy diluidos. Para estar muy diluidos y no interactuar entre ellos, y no interactuar las moléculas entre ellos, la descripción es la misma. No es una descripción específica para cada gas, sino que es una descripción que es la misma para todos los gases. La ecuación del gas ideal es que la presión por el volumen es igual a N, el número de moléculas por la constante de Boltzmann por T, y si de vuelta escribimos el número de moléculas como el número de moles por el número de Avogadro, entonces N por K es N el número de moles por el número de Avogadro por K, el número de Avogadro por la constante de Boltzmann, que es la constante universal de los gases, y en términos del número de moles, esto lo escribe en términos de la constante de los gases. ¿Está bien? ¿Lo conocen? En la práctica, y cuando uno ejercita de eso, en general trata de describir procesos termodinámicos en un espacio presión-volumen, ¿está bien? Y en los procesos más típicos en un espacio presión-volumen son los procesos isocóricos o a volumen constante, que están representados por una recta vertical; los procesos isobáricos, que están representados por una recta horizontal; los procesos isotérmicos, que para un gas ideal es una homográfica o una hipérbola dada por la relación de que si la temperatura es constante, P por V es constante. Es una curva de este tipo, tiene una asíntota vertical en P igual a 0, una asíntota horizontal en P igual a 0, y también los procesos que usamos mucho son los procesos adiabáticos, cuya ecuación hay que deducirla a partir del primer principio de la termodinámica y de conocer las relaciones entre los calores específicos, y que nos daba una hipérbola que también tenía asíntotas en P igual a 0 y en P igual a 0, pero en lugar de ser P por V igual constante, era P por V a la gamma igual constante, con lo cual daba unas hipérbolas que son un poco más empinadas, que tienen más pendiente local que las isotermas de un gas ideal. ¿Está bien? Son los procesos típicos de gases ideales. ¿Sí? Si uno ahora tiene en cuenta la interacción entre las moléculas, entonces hay distintos modelos de gases no ideales. ¿Está bien? Está uno que no vimos, que es lo que se conoce el desarrollo del virial, que es una expansión en serie de Taylor, a medida que uno va teniendo en cuenta, es una aproximación polinómica a la ecuación del gas ideal. La que más conoce es la que se llama el gas de Van der Waals, que es una buena aproximación de un gas real. Capta bastante bien las isotermas de un gas real, salvo la zona que vimos cuando vimos esto, donde el gas se vuelve inhomogéneo, es decir, donde tenemos una transición de fase. Esto es una descripción para una sustancia homogénea. Básicamente, como también lo vieron en química, el potencial entre las moléculas tiene básicamente dos componentes principales: una repulsión de muy corto rango, seguido por una cola atractiva, ¿está bien?
la repulsión de corto rango actúa como si uno pueda considerar a las moléculas como que si no fueran puntuales, sino que fueran unas pelotitas rígidas, ¿está bien? Cuya radio viene dado por el radio de la rigidez del potencial. Entonces eso hace que al tener ¿cómo se llama? Un carozo repulsivo, el volumen efectivo de las moléculas se vea reducido. Entonces este término B larga corrige el volumen efectivo al que pueden acceder las moléculas justamente por el término repulsivo. O sea, este término está asociado un poco con el carozo repulsivo del potencial. Y la parte atractiva del potencial tiene que ver con que entonces cuando las moléculas pasan bastante cerca entre sí, pero no muy cerca como para toparse con el carozo repulsivo, hay como una parte atractiva, o sea, tienden a acercarse, a hacerse una fuerza atractiva. Al hacerse una fuerza atractiva entre ellas, eso disminuye la velocidad con la que llegan a las paredes y por lo tanto disminuye la presión con la que golpean las paredes. Eso hace que la presión efectiva de un gas real sea menor que la esperada por un gas ideal. Este término corrige justamente la presión por el término por la acción de la atracción de las moléculas, y entonces la ecuación de Van der Waals me queda una ecuación de este tipo, en donde corrige a nivel macroscópico debido a las dos características fundamentales del potencial microscópico, que es la repulsión de muy corto rango y la atracción molecular. ¿Está bien? Después vimos las isotermas y las curvas de transiciones, etcétera, etcétera. Eso lo vimos en la clase correspondiente. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta quieren hacer de este tema? Profe, del término A, ¿viste? Sí. Nosotros en química nos habían explicado como que cuando hay una atracción entre moléculas, Sí. como que cuando se separan las moléculas, por decirlo así, chocan contra los bordes del recipiente con una menor fuerza que la que le harían si no estuviera esta atracción, digamos, como que la frena. Exacto. ¿Puede ser visto de esa manera? Sí, justamente es lo que estaba diciendo recién. Coincido con eso, digamos. Claro, es como que la frenan, digamos, la atracción. Claro, exactamente. Sí, porque si vos venís al atraerse, justamente, le disminuye la velocidad con la cual iría a chocar la pared. Exactamente. Claro. La Claro. frena. E impacta la pared con menos velocidad, con lo cual la presión efectiva de un gas de moléculas interactuantes es menor que la esperada para un gas ideal. Claro. Correcto. Sí, pero me quedé reculando con eso. Gracias. Sí, está perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Chicas? Bueno, vimos calor, vimos temperatura, vimos ecuaciones de estado, entonces el siguiente paso es la primera ley de la termodinámica. ¿Está bien? Entonces, cuando yo les hice un repaso de esto, uso el mismo apunte. Básicamente hice una analogía con mecánica. ¿Está bien? Nosotros en mecánica teníamos partículas puntuales. El estado de una partícula puntual venía definido por su posición y su velocidad. ¿Está bien? Y cuando esa partícula puntual sufría una fuerza externa, esa partícula cambiaba su estado, pasaba a otra posición y a otra velocidad. ¿Está bien? Algunos detalles en el medio, digamos, que no vamos a hacer hincapié, pero de alguna manera graficamos la trayectoria, la representación de estos cambios de estado lo graficamos en una trayectoria en el espacio de posiciones. ¿Está bien? Cuando queremos hacer una descripción de un sistema termodinámico, nosotros, básicamente, un sistema termodinámico es un sistema extendido, es decir, que ocupa un volumen, y que además de caracterizarlo por el volumen, lo caracterizamos por otras
magnitudes que nos son relevantes para describirlo. Las magnitudes del sistema termodinámico más simple que queremos describir son tres, típicamente: el volumen, la temperatura y la presión. Entonces, los sistemas, si tengo un sistema termodinámico que también recibe alguna interacción con el exterior, está bien, con fuerzas externas, ahora la interacción de un sistema extendido puede ser no solo con fuerzas externas, es decir, a partir del trabajo externo, sino también puede recibir energía a través del calor. ¿Está bien? Y entonces, cuando a un sistema le permitimos intercambiar energía con el medio exterior, ese sistema va a cambiar de estado termodinámico. ¿Está bien? Es decir, va a pasar de tener una cierta presión, un cierto volumen, una cierta temperatura, a tener otro. Va a pasar de un estado termodinámico a otro. ¿Está bien? Si este proceso lo hace a lo largo de una sucesión de estado de equilibrio, esa trayectoria la graficamos acá como una línea llena, en el cual vamos caracterizando que esa trayectoria se dio a través de una sucesión de estados de equilibrio, un proceso cuasi estacionario. Ya sabemos que eso es un proceso reversible. ¿Está bien? Y este proceso se da a través de intercambio de calor y de trabajo con el medio ambiente. ¿Sí? Entonces, acá ejemplificamos de una forma un poco más precisa. Es decir, imaginemos que tenemos entonces un sistema encerrado en un cierto volumen. Ese volumen puede cambiar, yo lo ejemplifico como este pistón acá, que puede subir y puede bajar. ¿Está bien? Entonces, acá tengo una forma en que este gas o este fluido, este sistema termodinámico que tengo encerrado acá, puede hacer o recibir trabajo del entorno a partir del movimiento de este pistón, y a su vez puede intercambiar calor con el medio ambiente, ya sea porque lo ponemos en contacto con una fuente térmica o lo sometemos a un intercambio directo de calor con un mechero o lo que sea, digamos. ¿Está bien? Entonces, si nosotros le entregamos calor a volumen constante, ¿está bien? No lo dejamos que se expanda, le entregamos calor, entonces lo que podemos verificar es que la temperatura va a aumentar. ¿Está bien? Entonces todo el calor que le estamos entregando se traduce en un aumento de temperatura. Si en cambio dejamos que el pistón se mueva, entonces, dependiendo de cómo se mueve el pistón, es decir, dependiendo del trabajo que haga el pistón, la temperatura en este caso podría aumentar, podría quedar igual o podría disminuir, dependiendo de cómo sea la relación entre el calor que está recibiendo y el trabajo que está entregando. Lo mismo pasa si apagamos el mechero, recubrimos todo con una pared diabática y comprimimos, ¿está bien? Estamos entregando energía mecánica, esto es el experimento de Joule. Entonces, si le realizamos trabajo, la temperatura también va a aumentar, ¿está bien? Ahora, si sacamos el recubrimiento diabático y hacemos trabajo, el trabajo que recibe el sistema lo puede usar, puede incrementar su temperatura o no, dependiendo del calor que pierda. No sabemos qué puede pasar, ¿está bien? Entonces, claramente cuando el sistema intercambia calor o trabajo con el entorno, está aumentando una cantidad que es la que llamamos energía interna, que la podríamos definir a partir de los experimentos de Joule macroscópicamente, y lo que nos dice el primer principio de la termodinámica es básicamente que la energía se conserva, es decir, que para saber qué va a pasar con la temperatura o con la energía interna del sistema, lo que me dice el primer principio es que este sistema se va a comportar de manera tal que la variación de energía interna va a ser igual al intercambio de energía que tengo en el entorno, es decir, va a ser igual al calor recibido menos el trabajo realizado. ¿Está bien? Acuérdense que el trabajo es positivo si realiza trabajo hacia afuera. ¿Está bien? En términos microscópicos, esto me queda esta expresión, describimos el trabajo explícitamente como el producto de la presión por el diferencial de volumen, y este básicamente es el primer principio de termodinámica. El enunciado de la conservación de la energía. ¿Está bien?
La curiosidad de esto es que el calor intercambiado entre dos estados cualesquiera depende del proceso con el cual vinculemos esos dos estados. Es decir, si acá seguimos este proceso para ir desde I hasta F y calculamos el calor, es distinto que si seguimos el camino 2, lo mismo pasa con el trabajo, ¿está bien? Pero la diferencia entre el calor y el trabajo a lo largo de cada camino, que es la variación de energía interna, no depende del camino, la energía interna es una función de estado, ¿está bien? Y por lo tanto solo depende del estado inicial y final. Su variación solo depende de la variación de la variación de las variables termodinámicas. ¿Está bien? Y eso básicamente el concepto del primer principio de termodinámica. ¿Tienen alguna pregunta de acá? Bueno, y después lo aplicamos a gases ideales, ¿está bien? Entonces, lo primero que es importante cuando uno trabaja con gases ideales es el experimento de Joule de la expansión libre de un gas ideal, ¿está bien? Joule miró experimentalmente que si uno encerraba un gas muy diluido en un recipiente, lo tenía a una cierta presión en este volumen y una cierta temperatura, ¿está bien? Del otro lado del recipiente hacía vacío, recubre todas las paredes con una sustancia diabática, de manera que el sistema no puede intercambiar calor con el entorno. Si ahora rompemos esta válvula y o abrimos esta válvula y dejamos que el gas se expanda, entonces, como de este lado hay vacío, en su expansión el gas no realiza trabajo. Si tampoco puede intercambiar calor, entonces el calor intercambiado es cero. Si durante este proceso de expansión libre no intercambia calor ni trabajo, entonces si tomamos como válido el primer principio de termodinámica, la variación de energía interna tiene que ser cero, entonces uno tiene un experimento en el cual aumenta el volumen, disminuye la presión, ¿está bien? Pero la temperatura final es tanto más parecida a la temperatura inicial cuanto más diluida sea el gas. Entonces se concluye que en el límite de tener un gas muy, muy diluido, la temperatura final es prácticamente igual que la inicial. Entonces, si la energía no varía, y lo único de las tres variables termodinámicas que tenemos en juego, la única que no varía es la temperatura, la conclusión que llegamos acá es que el gas ideal depende solamente de la temperatura. Esto después lo mostramos encontramos esta relación explícita a partir de la teoría cinética de los gases, ¿está bien? Pero uno, lo que le dice este resultado experimental es que un gas ideal es un gas que está descrito por la ecuación de estado P por B igual a N por R por T, y al mismo tiempo la energía es una función únicamente de su temperatura. ¿Está bien? Entonces, usando que la energía es una función de estado y depende solamente de la temperatura, y a partir de un cálculo sencillo, tomando una trayectoria conveniente, entre dos estados a temperatura diferente, llegamos a una expresión sencilla para la energía y para la variación de energía de un gas ideal, en términos del calor específico del volumen constante. Luego vimos un repaso para procesos típicos, como es el intercambio de calor y trabajo para procesos adiabáticos, isobáricos, isocóricos e isotérmicos. ¿Está bien? Y también vimos en clase, no está acá, a partir de acá pudimos sacar, usando el primer principio y las ecuaciones de gases ideales, cuál es la relación entre Cp y Cb para un gas ideal y cómo deducir la ecuación de las adiabáticas para un gas ideal. ¿Está bien? Y eso básicamente es todo lo que aprendimos, lo fundamental que aprendimos del primer principio de termodinámica. ¿Preguntas?
Yo tengo una pregunta. Decime. Me cuesta mucho entender, me cuesta mucho relacionar cuándo, digamos, un proceso es reversible o irreversible y combinarlo con con estos 4 procesos. Como que me cuesta un montón dónde lo tengo que ver eso. Ok, acá, cada vez que hagamos una cuenta de estas, estamos asumiendo que un proceso reversible es un proceso en el cual el sistema pasa siempre por estados, si no son de equilibrio, infinitesimalmente cercanos a un estado de equilibrio. ¿Está bien? Es un proceso ideal, no es un proceso real. ¿Está bien? En general, todos los procesos son irreversibles. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, el tema de la reversibilidad y la reversibilidad es relevante para la segunda ley, el principio de termodinámica. Justamente el segundo principio de termodinámica lo que me dice es que no todos los procesos en los cuales se conserva energía se observan en la naturaleza. ¿Está bien? Hay procesos que se dan en una dirección y no en otra. ¿Sí? El calor, es lo que vamos a ver en un rato, el calor fluye de un cuerpo más caliente a un cuerpo más frío y no viceversa. ¿Está bien? En un proceso cíclico se puede transformar todo el trabajo en calor, pero no todo el calor en trabajo. Es decir, hay cosas que no se observan. ¿Está bien? Hay procesos que son irreversibles. En general, un proceso que implique transferencia de calor entre dos cuerpos que están en una diferencia de temperatura finita es un proceso irreversible. ¿Está bien? Si vos querés hacer un proceso de transferencia de calor que sea reversible, lo tenés que hacer a partir de una expansión reversible isotérmica o a través de una transferencia de calor con infinitas fuentes de temperatura. Es decir, si yo quiero variar mi temperatura en 10 grados intercambiando con el calor con el ambiente y lo quiero hacer de manera reversible, entonces yo tengo que ir poniéndolos como fuentes térmicas cuya diferencia de calor con diferencia de temperatura con mi sistema de temperatura sea infinitesimal, de manera que cada vez que el sistema prácticamente no deje de estar en equilibrio en ningún momento. Ese es un proceso reversible. Genial, gracias. De nada. Justamente, el segundo principio de la termodinámica, como les decía, habla de eso. ¿Está bien? Eso que les decía. Estos son los ejemplos que les había dado en la clase la otra vez, ¿está bien? Es decir, cuando empujamos un bloque sobre una mesa y todo el calor que le entregamos al bloque se transformaba, todo el trabajo que le entregamos al bloque se transformaba en calor local entre las superficies que están rozando, ¿está bien? Pierdo la energía mecánica, esta energía mecánica se transforma en calor, pero si nosotros le entregamos calor a ese cuerpo, no se mueve espontáneamente, es decir, hay una falta de simetría en ciertos procesos, ¿está bien? Que eso es la naturaleza. Lo otro es lo que contaba hace un rato también, el calor siempre fluye del cuerpo más caliente al cuerpo más frío hasta que se equilibran, y nunca pasa que si yo pongo dos cuerpos a la misma temperatura, después de un rato, cada uno tiene mayor temperatura y otro tiene menor temperatura, ¿está bien? Y esos procesos no se observan y son resultados que no se pueden demostrar de primeros principios, con los cuales la termodinámica postula que hay procesos que son irreversibles, y el postulado de irreversibilidad se manifiesta de distintas maneras. En particular, la forma primera de enunciarlos es a partir de estos dos enunciados que se conocen como el enunciado de Kelvin y el enunciado de Clausius. También el enunciado de Kelvin me dice que es imposible que un sistema pueda extraer energía en forma de calor de una sola fuente térmica y convertirla completamente en trabajo sin que se produzcan cambios netos en el sistema o en el medio. ¿Está bien? O lo que es lo mismo, lo que habíamos visto en el libro, en procesos cíclicos, es imposible que una máquina térmica, laburando con una única fuente térmica, convierta todo el calor que absorbe esa fuente en un proceso cíclico en trabajo. ¿Está bien? En un proceso cíclico, el sistema vuelve al estado inicial, por lo tanto no hay cambios netos en el sistema o en el medio, y entonces
no se puede convertir todo ese calor en trabajo, pero sí todo el trabajo en calor. Y el enunciado de Clausius me dice que es imposible que un proceso cuyo único resultado sea transferir energía en forma de calor de un objeto a otro más caliente. Esto parece que son dos cosas distintas, pero mostramos que ambos son equivalentes a partir de demostrar que si se viola uno, se viola el otro, y viceversa. Esa demostración está probada en la figura 2011 del libro. ¿Está bien? Y eso es básicamente el segundo principio de la termodinámica. Después acá dedujimos que es una máquina térmica. A ver, ejemplificamos que es una máquina térmica. Una máquina térmica es una máquina que realiza un proceso cíclico entre dos o más fuentes térmicas. ¿Está bien? Una fuente térmica es un reservorio ideal de calor, es algo que permite que intercambie calor con un sistema y no varía su temperatura. ¿Está bien? Y a partir de ahí vimos algunos ejemplos de máquinas térmicas, los motores de combustión como máquinas térmicas, el ciclo de Otto, podemos calcular el rendimiento del ciclo de Otto, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de esto? Bueno, sigo entonces. Y después lo que vimos es uno de los resultados muy interesantes de esto, es decir, cuáles son estos enunciados aparentemente sencillos y que pueden enunciarse. El de Kelvin está un poquito más abajo. ¿Está bien? Se puede enunciar de esta manera. ¿Está bien? Es esto que les decía acá, que se puede, en un proceso, una máquina que es un proceso cíclico, que trabaja con una única fuente, no puede convertir todo el calor en trabajo, pero sí al revés, se puede convertir todo el trabajo en calor. ¿Está bien? Vimos, esto, me quedaron mal las... me faltó... Perdón, por esta desprolijidad. Ah, no, está bien, no está acá. ¿Está bien? Vimos que este segundo principio de la termodinámica se podía, digamos, aplicado a un ciclo de Carnot, nos daba resultados, tiene consecuencias muy importantes para la termodinámica. ¿Está bien? Recordemos primero que era un ciclo de Carnot. Un ciclo de Carnot era un proceso cíclico compuesto de dos procesos adiabáticos y dos procesos isotérmicos. Esta vez era una expansión isotérmica seguida por una expansión adiabática que se complementa con una compresión isotérmica y otra compresión adiabática. Durante estos cuatro procesos, el sistema intercambia calor con solo dos fuentes a temperatura constante. ¿Está bien? Si uno calcula la eficiencia de un ciclo de Carnot realizado por un gas ideal, recordemos que la eficiencia se definía como el trabajo realizado dividido el calor extraído, y que me quedaba en términos de, a partir de aplicar el primer principio de la termodinámica, me quedaba esta expresión para la eficiencia. Uno habíamos demostrado que la eficiencia para un ciclo de Carnot la podíamos calcular, nos quedaba en términos de las temperaturas de las fuentes, en donde estas temperaturas eran las temperaturas medidas con un gas de un termómetro de gas ideal. ¿Está bien? Y después vimos un resultado muy importante, que es el teorema de Carnot. ¿Está bien? En donde vimos directamente que el segundo principio de termodinámica, como es enunciado como corresponde al enunciado de Kelvin, me implicaba directamente que se tenía como una consecuencia directa que la eficiencia de cualquier máquina reversible que operara entre dos fuentes térmicas que están a dos temperaturas dadas, era siempre la misma para toda máquina reversible. Y además que la eficiencia de cualquier máquina reversible era siempre mayor o igual que la eficiencia de cualquier máquina irreversible. Es decir, que la eficiencia de un ciclo de Carnot
que es un ciclo reversible realizado por un gas ideal, es la máxima eficiencia que uno le puede sacar a cualquier máquina reversible operando entre las fuentes a esa temperatura, y además que esa eficiencia iba a ser la misma para cualquier máquina reversible. Es decir, que este cociente entre los calores intercambiados con las fuentes era igual al cociente de las temperaturas de las fuentes, de una manera que no dependía ni de la máquina que realizaba el proceso térmico, el proceso cíclico, ni de la sustancia. Es decir, que esta equivalencia vale para cualquier máquina, siempre y cuando sea reversible, y para cualquier sustancia, de manera que el calor entregado por esa fuente es una función de la temperatura, una función que no podemos determinar, pero que si nosotros la determinamos arbitrariamente como la función ideal, hacíamos coincidir la temperatura medida por un gas ideal con la temperatura definida a partir del calor intercambiado, y eso no es otra cosa que una definición absoluta de temperatura, sino una definición de temperatura que no depende de la sustancia, que no depende del proceso siempre y cuando sea reversible, y no depende de ninguna propiedad termométrica. ¿Está bien? Entonces, el segundo principio de la termodinámica aplicado a una máquina de Carnot nos llevaba a estas conclusiones que pudimos deducir lógicamente a partir de que se cumple el segundo principio, y es que todas las máquinas reversibles que operen entre dos fuentes a las mismas temperaturas tienen la misma eficiencia si las máquinas son reversibles. Esa eficiencia es mayor que la de una máquina irreversible, y además me permite definir la temperatura en forma absoluta. ¿Está bien? Y eso es un poco lo que tiene que ver con el segundo principio de termodinámica antes de meternos con entropía. ¿Alguna pregunta de esto? Dale. Sí, no sé si lo dijiste, creo que se me cortó un segundito, pero la eficiencia de la máquina va a ser siempre la eficiencia de la máquina de Carnot y va a ser la máxima. Te escuché medio cortado. La eficiencia de cualquier máquina reversible va a ser igual a la eficiencia de la máquina de Carnot, y es máxima para dos fuentes que operen siempre, para cualquier máquina que opere entre las mismas fuentes a las mismas temperaturas. ¿Está bien? O sea, depende solo de las temperaturas de las fuentes. Porque la eficiencia de cualquier máquina reversible es la misma si opera entre dos fuentes. En particular va a ser igual a la de la que realiza una máquina de Carnot con gas ideal. Ah, claro, sí, gracias. ¿Sí? Que es un caso Sí, particular de ciclo reversible, digamos. Bueno, entonces, vimos también un segundo teorema en donde teníamos que si agarrábamos una máquina reversible o cualquier máquina cíclica que intercambiara calor no con dos fuentes, sino con varias fuentes, ¿está bien? La sumatoria de los calores intercambiados dividido a temperatura en las cuales intercambiaba la fuente, intercambiaba calor con todas esas fuentes, era menor o igual que cero, y si esa distribución de fuentes era continua, eso se transformaba en esta integral. ¿Está bien? Es decir, que el segundo principio de termodinámica también me implicaba que si yo tengo un proceso cíclico en el cual se intercambia calor con infinitas fuentes, la suma, la integral de los calores intercambiados dividido a temperatura en las cuales se intercambiaba calor, en general es menor o igual que cero para todo ciclo, y es igual a cero si el proceso cíclico es reversible. Entonces, siempre que tengo una integral que alrededor de un ciclo me da cero, eso me está diciendo que la cantidad que estoy integrando es una función de estado, y esa función de estado no es otra cosa que la entropía. Entonces se define la entropía como la entropía de un estado A es la integral entre un estado arbitrario y el estado A
del calor intercambiado dividido a temperatura a la cual se intercambia, siguiendo una transformación reversible cualquiera. Y la variación de entropía entre dos estados justamente es hacer la misma integral que conecta entre esos dos estados siguiendo cualquier transformación reversible. Y esa es la forma que definimos la variación de entropía entre dos estados cualquiera, y para un proceso infinitesimal es directamente el calor intercambiado infinitesimal dividido la temperatura en las cuales intercambiamos el calor. Y esa es la definición termodinámica de entropía. ¿Está bien? Este resultado también implicaba que si hacemos la integral del calor intercambiado dividido a temperatura siguiendo un proceso irreversible, es siempre menor o igual que la variación de entropía entre esos procesos, y eso me llevaba a que si hacemos la evolución de un sistema aislado, entonces para un sistema aislado, el sistema aislado evoluciona de manera tal que la variación de entropía, que la entropía no disminuye, sino que la entropía permanece constante si la evolución es a través de un proceso reversible, y aumenta si la evolución es a partir de un proceso irreversible. ¿Está bien? Y eso no es otra cosa que el enunciado de la segunda ley en términos de la variación de entropía. ¿Está bien? Cuando uno no tiene un sistema aislado, sino que tiene un sistema que puede intercambiar calor o trabajo con el entorno, entonces nosotros tomamos el conjunto del sistema más el entorno como si fuera un sistema aislado, ¿está bien? Y entonces el segundo principio de termodinámica se traducía a que la variación de entropía del conjunto, que es lo que llamamos el universo, es mayor o igual que cero, siendo mayor o estricto que cero para procesos irreversibles, e igual a cero para procesos reversibles. Y esta es la formulación del segundo principio de termodinámica en términos de esta nueva función de estado, que es lo que se llama la entropía. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna duda de esto? Yo tengo una duda, Pablo. Decime, Francisco. ¿Por qué la entropía siempre se la relaciona con el desorden y acá, por lo menos en química nos la relacionan siempre con el desorden, y acá es como que nunca lo mencionamos y quería saber si por qué o cómo es eso? Lo hice explícitamente. Para mí, asociar la entropía con el desorden es una interpretación incorrecta. ¿Está bien? Yo acá, digamos, la asociación de la entropía con el desorden, si querés, viene de cuando lo que vimos en la clase pasada, que lo voy a repasar ahora al final, que es con la interpretación microscópica de la entropía, ¿está bien? Es cómo se relaciona la entropía con los estados microscópicos. ¿Está bien? Sin embargo, ahora yo voy a dar mi opinión con respecto a esto, que si bien entiendo por qué se la relaciona con el desorden, yo no creo que es lo correcto, pero tampoco está tan mal, digamos, ¿está bien? Ahora, la termodinámica, en la manera que está planteada, es una teoría macroscópica de sistemas extendidos. Y como, digamos, si yo quiero definir, digamos, yo puedo hacer una descripción consistente de la termodinámica sin entrar en detalles microscópicos. Entonces, todo mi enfoque hasta acá es darle una descripción consistente, formal, lógica desde el punto de vista formal, de una teoría puramente macroscópica, y donde yo le puedo demostrar todos los resultados sin apelar a la descripción microscópica. Entonces, la definición de entropía, como se la da de esta manera, es simplemente como está acá. Es decir, es la integral del calor entregado dividido a temperatura en un proceso reversible. El problema de esta definición, que es consistente, es que es absolutamente crítica, vos no te dice nada.
Entonces, a la hora de explicar o de tratar de entender qué significa la entropía, muchas veces se apela a su interpretación desde el punto de vista microscópico. Eso es válido hacerlo, ¿está bien? Pero yo prefiero hacerlo al final, cuando incorporemos la parte microscópica a la mesa, es decir, después de ver teoría cinética, no antes. Antes yo quiero mostrarle que aunque sea una cantidad difícil de interpretar, ¿está bien? O sea, una cantidad de que uno no le puede ver qué significa, si es consistente desde un punto de vista termodinámico. ¿Está bien? No sé si te aclaré Está algo, bien, te gracias, confundí Pablo. más, pero bueno, eso es un poco... No, es una forma distinta de verlo, Es- pero que no es la que nos centramos en la materia. Está bien. Exactamente, exactamente. Y eso es como está definido acá. O sea, yo hasta acá no hablé de la estructura microscópica de la materia, porque yo creo que eso es una virtud de la termodinámica. Y eso es justamente la que le hace generalizable. Es decir, vos tenés una teoría que es consistente, que te da una descripción macroscópica de sistemas sin importar cómo sea la parte microscópica. Entonces, eso hace que la teoría, la termodinámica, esa descripción consistente desde un punto de vista macroscópico, sea válida aún después de 300 años que fue formulada, de 200 años. ¿Está bien? Entonces sigue valiendo independientemente de lo que se fue conociendo a partir de la estructura microscópica. O sea, la termodinámica es una teoría que se desarrolló antes incluso de saber que la materia estaba compuesta por átomos, antes del experimento de Rutherford, ¿está bien? Antes del desarrollo de la mecánica cuántica. Perfecto, muchas gracias. De nada. Una Bueno, pregunta. dale, decime. A mí me hace mucho ruido cuando calculamos la entropía para un proceso y lo dividimos en procesos reversibles Sí, para calcularla. sí. Es como que no me hace mucho sentido, porque es como que vos lo inventás. Y entonces, ¿cuál es lo real de eso? Porque... Bueno, a ver, es como decir, los procesos o sea, los procesos reversibles son procesos ideales. ¿Está bien? Pero que de alguna manera te ponen una cota a ciertos procesos reales, es decir, te acotan la frontera de los procesos reales. ¿Está bien? Lo mismo podés pensar, o sea, lograr que no haya rozamientos de dos superficies es imposible, también es un estado ideal. Entonces, de hecho, cuando lo plantea Galileo, decir, bueno, él hace que un cuerpo se mueva, lo empuja, el cuerpo se frena. Pule las superficies, lo vuelve a empujar y el cuerpo avanza más y se vuelve a frenar. Lo pule aún más y el cuerpo se frena cada vez más lejos. Entonces, él dice, si yo lo pudiera pulirlo infinitamente, o sea, pudiera eliminar el rozamiento, entonces eso no se detendría nunca. ¿Está bien? Eso no pasa, pero es como el concepto de límite, ¿entendés? Es como que vos podés ver que a pesar de que no llegues, esa sucesión de cosas tiende hacia un estado ideal. ¿Está bien? Y eso te permite formular la teoría de manera consistente, de manera que, digamos, en bastantes circunstancias te da una descripción precisa y en otras te pone una cota a los resultados que vos podés deducir, por más que no existan. ¿Está bien? O sea, nosotros en física y en general en ciencia, bueno, en física uno siempre trabaja idealizando situaciones. ¿Está bien? Porque la idealización de las situaciones a vos te permite tener una descripción manejable del proceso que vos querés describir. ¿Está bien? Por supuesto que si esa idealización no tiene correlato con los experimentos, no tiene validez. ¿Está bien? Pero cuando uno describe una situación ideal, para vos idealizar algo, es lo mismo cuando sos un modelo de una situación, vos tenés que abstraer, es decir, tenés que sacar variables
que te parecen que son irrelevantes, ¿está bien? Por ejemplo, todas las peras tienen distintas formas, todas las manzanas tienen distintas formas, ¿está bien? Sin embargo, ¿es relevante la forma de la manzana, el color de la manzana, o si una manzana es distinta que una pera a la hora de describir la caída de un árbol, o la velocidad con la que van a caer al piso? Claro. Entonces, cuando yo pienso que yo puedo describir cualquier cosa como si fuera un punto, ¿está bien? Que no es relevante, entonces yo estoy idealizando una situación en donde digo, mira, para describir esta cosa, para describir la caída, no me importa ni la forma, ni el color, ni la sustancia que están hechos. ¿Está bien? Todas van a caer de la misma manera. ¿Eso es cierto? Bueno, es cierto en la medida que puedas despreciar, por ejemplo, el rozamiento con el aire. ¿Está bien? Es la forma que tenemos en física de construir conocimiento. ¿Está bien? O sea, buscando qué propiedades son relevantes, ¿está bien? Es como jerarquizando si algo depende de muchas variables, bueno, ¿de qué cosas depende de forma más importante? ¿Está bien? O sea, me quedo con las cosas más importantes para describir un cierto fenómeno. ¿Sí? Cuando nosotros acá en termodinámica hacemos los procesos reversibles, es porque, primero, que tampoco vos no tenés forma de describir matemáticamente un proceso si no fuera a través de situaciones de equilibrio. También hay situaciones en las cuales vos podés medir la presión, la temperatura y el volumen. ¿Está bien? Pero después, cuando vos te encontrás con cantidades que son función de estado, te das cuenta que no importa si el proceso es reversible o irreversible, porque solo depende de los estados inicial y final. Entonces, esa formulación en términos de procesos irreversibles te permiten hacer cálculos que después te sirven para caracterizar también procesos que no necesariamente son reversibles. Ok. Entonces, probablemente no te satisfaga la respuesta, y está No, bien. sí. Está bien, pero bueno, qué sé yo, es una forma de trabajo que yo estaba tratando de transmitirle a lo largo de toda la materia. ¿Está bien? Sí, está bien. Bueno, sigo con esto. Después nosotros, cuando vimos la definición de entropía, a partir de la primera ley también calculamos, usando el primer principio de termodinámica, calculamos la variación de entropía para un gas ideal, y cómo es la formulación de entropía para un gas ideal, que me queda en función del logaritmo de la temperatura y del logaritmo del volumen. ¿Está bien? Y con esto terminamos un poco la descripción termodinámica de los objetos. ¿Está bien? Lo último que vimos en la clase pasada fue la teoría cinética. ¿Está bien? En teoría cinética consideramos entonces un sistema compuesto por un montón de partículas puntuales, que para nosotros son como si fueran moléculas puntuales, en donde tenemos un montón, es decir, del orden del número de Avogadro de partículas, que para nosotros es prácticamente infinito, encerradas en un dado volumen, que son partículas que obedecen las leyes de Newton y que no interactúan entre sí, y a partir de eso dijimos, bueno, vamos a calcular la fuerza que ejercen estas partículas sobre las paredes. A partir de calcular la fuerza por unidad de área me da la presión. ¿Está bien? Entonces, para calcular la fuerza que ejerce una molécula, sabemos que la fuerza es directamente la variación del impulso lineal con respecto al tiempo, o sea, la derivada del impulso lineal respecto al tiempo. ¿Está bien? Entonces, la estrategia que tomamos es, fijémonos en la fuerza que ejerce una molécula a partir de cuánto varía el impulso lineal de una molécula cada vez que choca con una pared, eso era esta expresión de acá, y después contemos cuántas moléculas chocan la pared en un determinado diferencial de tiempo, y a partir de acá sacamos una expresión para la presión en términos de estas cantidades, ¿está bien? De la densidad de partículas, de la masa de cada partícula y de la velocidad cuadrática media en una dirección. Y a partir de argumentos de simetría, si no había ninguna dirección privilegiada, pudimos poner esta velocidad cuadrática promedio en términos de energía cinética de las moléculas, y llegamos a una expresión
en donde el producto de la presión por el volumen en ese sistema de partículas era proporcional a la energía cinética total de ese sistema, y si queríamos hacer la analogía con un gas ideal, eso nos lleva a la relación directa entre la energía cinética del sistema y la temperatura del mismo. ¿Está bien? Es decir, de que a partir de hacer la analogía o de pensar que un gas extremadamente diluido es equivalente a un gas de n moléculas interactuantes, llegamos a la conclusión de que la temperatura de un sistema no es otra cosa que la medida de la energía cinética del mismo. ¿Está bien? Y entonces, dado que las moléculas no interactúan entre sí, la energía interna del sistema es puramente su energía cinética, y por lo tanto podíamos encontrar una expresión explícita para la energía cinética, para la energía interna de un sistema, que depende, como vemos, solamente de la temperatura, pero también teníamos calculado explícitamente el factor de proporcionalidad con la temperatura, y eso nos da el coeficiente, el calor específico a volumen constante de un gas ideal monoatómico. ¿Está bien? Y con esto cerramos un poco la descripción de la teoría cinética de los gases, y terminamos la clase pasada viendo, y un poco acá retomamos la conversación con Francisco, de cuál es la interpretación de la entropía desde un punto de vista microscópico. ¿Está bien? Nosotros para eso tomamos un caso de un conjunto de monedas, y vamos a hacer una diferencia entre la descripción macroscópica de mi sistema y la descripción microscópica de mi sistema. Porque justamente la entropía es, en estos términos, es lo que me une la visión macroscópica con la visión microscópica. ¿Está bien? Entonces, tomamos ese caso de 4 monedas que vimos la clase pasada, en donde la descripción macroscópica, es decir, cuántas estaban cara y cuántas estaban cruz, y la descripción microscópica era quién estaba en cara y quién estaba en cruz. ¿Está bien? Y vemos básicamente que si tomamos 4 monedas y definíamos esta cantidad, que es súper importante, ¿está bien? Que es el número de estados microscópicos que se corresponden con un dado estado macroscópico, entonces esta cantidad W para el estado de 4 caras es 1, porque hay un solo estado microscópico. O sea, hay una sola forma de ordenar 4 monedas, que sean las 4 caras, que se corresponda con el estado macroscópico de 4 caras. Sin embargo, para el estado macroscópico de 2 caras y 2 secas, teníamos 6 formas distintas de ordenar las moléculas, de manera que teníamos 6 estados microscópicos distintos que se corresponden con este estado macroscópico. Por eso, este W para el estado 2 caras, 2 cruces o 2 secas, es 6. ¿Está bien? Claramente, la interpretación del desorden con el orden es pensar que un estado en donde están todas caras es un estado más ordenado que un estado donde están 2 caras y 2 secas, que estos estados son más desordenados. ¿Está bien? Y eso, de ahí viene un poco la interpretación de entropía y desorden, Francisco. Entonces, si definimos la probabilidad del estado macroscópico como la cantidad de estados microscópicos que se corresponde con ese dado estado, o sea, W dividido en la cantidad total de estados, nosotros, si tenemos 4 monedas, tenemos 16 estados microscópicos posibles. Por lo tanto, la probabilidad de tener 4 caras es un 16avo. Mientras que la probabilidad de tener un estado de 2 caras y 2 secas es 6 16avos. ¿Está bien? Porque tengo 6 estados microscópicos posibles respecto a 16 probables. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? Sí, se entiende. Pablo, Sí. y te quería preguntar,
¿cómo aplicaríamos nosotros esto? O sea, ¿cómo lo pienso en términos de procesos macroscópicos? No sé, por ejemplo... No, esto yo se los doy para que tengan una idea, pero esto no se aplica a procesos macroscópicos. Para después poder aplicar esto formalmente, hay que desarrollar todo un formalismo que se llama mecánica estadística y que realmente es matemáticamente muy complicado. O sea, es una de las materias finales de la carrera de física y es toda una materia aplicar ese formalismo a procesos macroscópicos. Ok. ¿Está bien? Pero, yo se los doy simplemente para que tengan una idea, un pantallazo de dónde viene esto, digamos. ¿Está bien? Pero no para que lo apliquen. Esto en el contexto de la materia es inaplicable, esta forma. Claro. Pero digamos, o sea, la idea conceptual, al menos, es que, por ejemplo, eso, no sé, al expandirse un gas que aumenta su entropía. Sí. Eso significa que tengo como más estados posibles de las moléculas. Exactamente. Okay. Ahora, mira, ahora voy a esto, justamente a eso que vos decís. Entonces, lo que yo quería mostrar acá con el estado, con esto de las monedas, y ahora pasamos a las moléculas, gracias por darme ese pie, es que vos tenés estados microscópicos que son menos probables y estados macroscópicos que son más probables. El estado de 4 caras es el estado menos probable, y el estado de 2 caras y 2 secas es el estado más probable. ¿Sí? Si yo voy aumentando la cantidad de monedas, entonces el estado de tener todas caras sigue siendo un solo estado. Entonces, cuanto más monedas tengo, más improbable es ese estado. O sea, la probabilidad del estado menos probable tiende a 0 cuando t tiende a infinito. Y lo que se puede demostrar, que no es para nada obvio, es que la probabilidad del estado más probable tiende a 1. Es decir, si vos tuvieras una distribución de probabilidad de estados y eso fuera una gaussiana, cuando n tiende a infinito, esa gaussiana se te hace cada vez más angosta. Y justamente se define la entropía como proporcional al logaritmo de esa probabilidad. O sea, básicamente al número de estados microscópicos compatibles con un dado estado macroscópico. De manera que pensar la segunda ley desde un estado macroscópico se entiende como que el sistema aislado evoluciona a su estado de máxima entropía, mientras que desde un punto de vista microscópico, la interpretación es que un sistema aislado evoluciona hacia el estado macroscópico más probable. ¿Está bien? Es decir, si vos dejás al sistema aislado, el sistema evoluciona de manera tal que las variables macroscópicas que vos vas a medir se corresponden con el estado microscópico más probable. Y esa es la visión desde el punto de vista microscópico de la segunda ley de la entropía. La relación con el desorden es pensar que ese estado más probable son los estados más desordenados, porque los estados más desordenados son como, digamos, tenés muchos más estados. Es más probable un estado desordenado que un estado ordenado. ¿Está bien? Un estado en donde todas las monedas sean caras o todas las velocidades apunten para la misma dirección es altamente improbable. ¿Está bien? En ese sentido se relaciona entropía con desorden. Pablo, sí. ¿Y para una molécula o un átomo qué son estos estados? Porque no son caras y cruces. No, para una molécula justamente está al final de la clase pasada, yo lo pasé medio rápido porque estamos llegando, pero definir el estado de una molécula es definir sus posiciones y sus velocidades. Ah, buenísimo. ¿Está bien? Entonces, cuanto más posiciones tenga disponible, o sea, cuanto más grande sea el volumen, más posiciones tiene disponible. Y entonces, más grande va a ser la entropía. De ahí viene este término de la entropía, que es proporcional al logaritmo del volumen. Y cuanta más temperatura tenga, más energía cinética tenga, ahí viene, o sea, cuanto más grande sea la temperatura, más velocidad tiene disponible y por lo tanto este término es proporcional a temperatura. Eso contado así con los dedos. Pero los estados de moléculas son las posiciones
distintas y las velocidades distintas que puede tomar una molécula. ¿Y esto es para gases ideales o se No, puede para extender se puede para extender cualquiera? para cualquier cosa. Este concepto de entropía se puede extender para cualquier tipo de sistemas. Ok. ¿Está bien? Es decir, vos podés, fíjate que una vez que te queda definido de esta manera, la entropía queda definido, o sea, para cualquier distribución vos podés definir una entropía. Que se llama la entropía definidas para distribuciones de probabilidades, se llama entropía de Shannon. ¿Está bien? Este W en realidad es la probabilidad del estado macroscópico. Y entonces una vez que vos lo tenés, podés hacer el análogo de la entropía para una distribución de probabilidades, entonces después puedes extrapolar el concepto de entropía para un montón de otros sistemas que no necesariamente son termodinámicos. Bueno, y ese es todo el repaso, chicos. No sé si tienen más preguntas, si tienen menos preguntas. Pablo, Decime. me está costando mucho relacionar este tema de, o sea, conceptualmente, la entropía con una situación, o sea, ya sea diabática o isoterma, como que no la puedo razonar para después aplicarla, no me sale. A ver, sí, te entiendo y no sé cómo responderte, esa es la verdad. Esta descripción que yo le estoy dando acá es simplemente para darles la idea de, como yo les decía antes, para darles la idea de cuál es la interpretación de la entropía en términos de orden y desorden, en términos de estados más probables, pero esto no la van a usar desde un punto de vista termodinámico. ¿Está bien? Desde un punto de vista termodinámico, la entropía es una función de estado que está asociada a la transferencia de calor. ¿Está bien? Y no se me ocurre cómo ser más cómo darte una interpretación más intuitiva de la entropía, desde un punto de vista termodinámico. No sé, a ver, yo digo, si puedo decir que la entropía, o sea, el cambio de esta variación de entropía se puede relacionar al intercambio neto de calor a una dada temperatura, ¿no? Si yo tengo esa interpretación de entropía, se me hace una mezcla porque, o sea, si yo tengo un proceso adiabático, entonces como que no intercambia calor. Pero acordate que hay una diferencia fundamental que es a través de la entropía se define como ese intercambio de calor entre los estados, pero a través de un proceso reversible. Con lo cual, si el intercambio de calor se da a través de un proceso reversible, efectivamente, si el proceso adiabático es reversible, entonces la variación de entropía de tu sistema es cero. Pero si el proceso adiabático es irreversible, entonces, justamente, aunque vos no tengas intercambio de calor, no podés calcular la entropía a través de ese proceso irreversible, que es lo que hicimos en la clase pasada con la expansión libre del gas ideal. ¿Está bien? O sea, si yo quiero calcular la variación de entropía entre dos estados cualquiera, siempre la tengo que conectar a través de un proceso reversible. ¿Sí? Para que te muestro, vuelvo a, déjame que primero que lo abra, a lo que vimos en la clase pasada. En el ejemplo de cuando vimos la expansión, nosotros vimos esto. Acá está. A ver, te comparto la pantalla.
¿Estás viendo esto? Cambio de entropía en los ejemplos que vimos. Sí. ¿Te acordás? Acá tenemos digamos, justamente, queremos calcular la variación de entropía entre un estado A, que es el estado de salida, y un estado B, que es el estado de llegada. Y lo hacíamos de dos maneras. A través de un proceso reversible, que es una expansión isotérmica, y a través de un proceso irreversible, que era la expansión libre. Es decir, los dos procesos me llevan de tener un estado de alta presión y bajo volumen a un estado de baja presión y alto volumen a la misma temperatura final que la inicial. ¿Está bien? ¿Me seguís hasta acá? ¿O se cortó? ¿Sí? Perfecto. Entonces, si yo calculo, digamos, voy durante la expansión térmica, el sistema tomo una expansión térmica reversible. Entonces, si esto lo hago con un gas ideal, la variación de energía es cero, entonces el calor intercambiado es igual al trabajo realizado. ¿Está bien? O lo que es lo mismo, puedo justamente con esa analogía, calculo la variación de entropía y me da que el sistema efectivamente varió su entropía. ¿Está bien? Durante esta variación de entropía, intercambió esta cantidad de calor con la fuente en la que está en contacto esta temperatura. ¿Está bien? Es decir, por lo tanto, la variación de entropía del gas también la puedo expresar como este calor dividido esta temperatura, que es esto que está acá. ¿Me seguís, Constanza? Sí, sí, te sigo. Entonces, durante este proceso, el sistema absorbió este calor, lo convirtió en trabajo y varió su entropía. Pero este calor lo absorbió de la fuente que tiene alrededor. ¿Está bien? Absorbió la misma cantidad de calor, que está a la misma temperatura. Por lo tanto, la variación de entropía del conjunto es cero. En cambio, si ahora tomo este proceso, que es un proceso irreversible, con los mismos estados inicial y final, ¿está bien? Hago vacío, lo recubro de un proceso, de una pared adiabática, y lo que tengo es que, justamente, como no puede intercambiar calor y no realiza trabajo, la variación de energía es cero, y por lo tanto la temperatura final, si esto es un gas ideal, es la misma que la inicial. Entonces voy al mismo estado. Acá el proceso es adiabático, no intercambió calor. ¿Eso quiere decir que la variación de entropía del sistema es cero? Te pregunto a vos, Constanza. No, claro. No. No, porque la definición de entropía me dice, no la calcules así. Si vos querés calcular la variación de entropía entre estos estados, tenés que conectarlos a través de un proceso reversible. Y un proceso reversible que te conecta a estos estados es el proceso que describimos arriba, que ya lo calculamos. O sea, la variación de entropía de tu sistema es la misma acá que en el ejemplo anterior. Lo que cambia es la variación de entropía del entorno. Porque el que no intercambia calor con tu sistema es el entorno. Entonces, como no intercambia calor, tu entorno no varía la entropía. No se enteró de este proceso. Entonces, en este caso, la variación de entropía del conjunto es mayor que cero. Porque varió la del gas, pero no varió la del entorno. Aumentó la del gas, pero no aumentó la del entorno. Genial. Sí, ¿Está bien? Yo creo que este ejemplo es el que muestra un poco cómo es el comportamiento de la entropía en un sistema termodinámico. Una pregunta. No, es que sí, Constanza tiene el micrófono más bajito y vos lo tenías más fuerte, así que le voy a subir el volumen y listo. De la expansión libre. Sí. No entiendo bien por qué el trabajo es cero si hay un aumento del volumen. Porque el sistema se expande sin empujar nada.
Hay vacío acá. No realiza trabajo. Claro. ¿Y en qué caso sí se hace trabajo cuando hay un aumento de volumen? Cuando tenés una presión externa. Ujú. Cuando el sistema se expande hacia algo que le hace una fuerza externa. Ah, claro, cuando se expande para llegar a un equilibrio con la presión externa. Para digamos. llegar al equilibrio con una presión externa, porque afuera tenés algo que le está haciendo fuerza, entonces ahí está haciendo trabajo contra algo. Claro. Claro, acá como que esa parecita se abre y... Claro, exactamente. El sistema se expande, entonces mientras está expandiendo no tenés una presión bien definida. ¿Está bien? Entonces el sistema se expande libremente. Perfecto. ¿Sí? Bueno, paro de compartir acá. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos y chicas, si no hay preguntas, paro de grabar acá.